José Miguel Sánchez, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿cómo Bueno, estás, Agustín? ¿Qué muy tal? bien. Sofía, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿Estás bien? claro. Yo estoy preocupado. ¿Qué te pasa? Estoy preocupado. Me pasa que, bueno, las noticias que nos llegan de Francia, Ujú. pues me preocupan. Pero me preocupan no por lo que tenga que ver de político o de política, sino José Miguel me viene muy bien hoy para que sea un poco mi luz, Ujú. porque no sé qué le pasa al ser humano. Pero teniendo en cuenta, José Miguel, ¿a ti te preocupa lo que está pasando en Francia? Claro, como a todo el mundo, no Eso dejas de es. ver imágenes de, Mm, bueno, pues de los tumultos, mm, de los saqueos, de Ujú. todo lo que está pasando, sí, con esto que llamamos multiculturalidad y que parece que no está funcionando del no, todo bien en Francia. no está funcionando. Y fíjate, para mí me aparece, yo tiro mucho de intuición. Sofía, José Miguel, tiro mucho de intuición a lo largo de mi vida. No me he dado cuenta, pero lo llevo haciendo desde que soy muy pequeñito, muy joven. Entonces, cuando yo veo esta noticia en periódicos o en noticieros, en televisión o en la radio, me aparece una frase: ¿Cuál? desarraigo. José Mm, Miguel. Entonces, como psicólogo, como especialista, me gustaría que hablásemos del desarraigo. Me gustaría hablar de las personas que viven en un país, Ujú. como es el caso de estos franceses con todos los derechos de ciudadanía francesa, que son franceses desde hace dos, incluso tres generaciones, Sí. nacidos en Francia, pero que no se consideran franceses, algunos de ellos, en algunas entrevistas, en algunas noticias que he leído. El desarraigo, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos ocurre? ¿Qué nos trastoca nuestra vida cuando creemos que pertenecemos a otro lugar de donde nos hemos criado? Pues mira, lo que acabas de poner encima de la mesa es un tema muy complejo que las personas más sesudas, políticos, expertos, no están terminando de solucionar. Pero si nos vamos a tu pregunta, el ser humano, a ver, lo que está pasando aquí probablemente tenga mucho que ver con cómo se sienten ellos. Mm, Si tú al final vives en un gueto donde todos son de tu misma raza y de nacionalidades cercanas, si tú además sabes que a los trabajos a los que aspiras son un tipo X de trabajo que nunca están en la parte más relevante de la sociedad, mm, si tú además sientes que eres diferente por la raza, por el idioma, por el país del que provienes, todo eso acaba haciendo que tú sientas que no perteneces. Ese desarraigo del que tú hablas mm. es un sentimiento de yo no pertenezco a esto. Es verdad que físicamente estoy en este lugar, en esta ciudad, en este barrio, pero realmente no pertenezco. ¿Por qué? Porque la cultura, porque los primeros pobladores de ese país no me ven como parte de ellos. Es decir, Eso me es. tienen en un lado, me Mm, utilizan para ese tipo de trabajos, taxistas, camareros, mm. hostelería, tal, pero realmente no me ven No como me ven. uno Esa más. expresión me Luego, encanta porque es así, además. Sí, claro, sí, sí, sigue. luego hay otra cosa que es, luego están todos ellos juntos, entonces digamos que se retroalimentan. Al final, lo que me pasa a mí, yo te lo cuento y tú me dices, no, a mí también me pasa y además. Y luego se lo contamos a Sofía y Sofía nos dice, a mí me pasa y además. ¿Y Con crece lo la cual, bola? exactamente, toda esa retroalimentación hace que esa creencia que tú tienes, y la creencia la has dicho tú muy bien, Agustín, Mm, yo no pertenezco, yo no soy francés, aunque es la tercera generación, aunque tengo nacionalidad francesa, etcétera, etcétera, esa creencia de yo no soy francés llega un momento en que se hace tan fuerte, tan relevante, que es lo único que creen. Y entonces aquí hay una parte de ellos mismos retroalimentándose y otra parte es cómo el resto de la población les ha dejado apartados y al final, bueno, pues se ha llegado a donde estamos hoy, que no es la primera vez, creo que fue en 2005, sí, 2006, ya Sí. pasó exacto. algo parecido. Sí, efectivamente. Ya ha habido, hubo tumultos y hubo manifestaciones bastante violentas. Oye, de todos modos, fijaos, Sofía, José Miguel, yo he leído algunas declaraciones de algunos protagonistas, entre comillas, ¿no? Cabecillas, etcétera, etcétera.
y es que dicen que ellos no se consideran franceses, que los franceses, los rubios, ¿cómo los llaman? Arios, fíjate, que ellos no se consideran tales, que por lo tanto, pero aquí nos enfrentamos, José Miguel, a un problema. Estamos, ¿hacia dónde vamos? Porque retorno no va a haber. Retorno al Magreb o retorno a sus raíces, porque ellos tampoco se considerarían de allí seguramente. Este problema que nace en Francia, pero que se está extendiendo y se extenderá, piensan los especialistas y los sesudos periodistas, que se va a extender por toda Europa, ¿dónde nos puede llevar? Pues hombre, si nos ponemos en lo negativo, nos puede llevar a que esto se intensifique y se cronifique y entonces tengamos esto cada X tiempo. Esto me refiero Hmm. a, pues eso, a lo que tú llamas a los tumultos, etcétera. ¿Cuáles son las salidas? Pues como todo en la vida, tiene que haber conversaciones al más alto nivel y Hmm. negociaciones al más alto nivel. ¿A qué me refiero con el más alto nivel? Me refiero a los políticos que pueden hacer algo, los políticos nacionales y los políticos locales, Sí. y me refiero a esos que tú llamas líderes de todas estas personas y que tienen ciertas tendencias sobre estas personas y que se sienten y que empiecen a trabajar en planes a largo plazo. Claro, Claro, esto es muy fácil decirlo, sí. llevarlo a cabo es mucho Claro, ¿qué más les dirías, complicado. José Miguel, si tú les miras a los ojos a un grupo de estas personas, ¿tú qué les dirías? Imagínate, tú que estás acostumbrado a enfrentarte a grupos de personas, hombre, evidentemente por otras cuestiones, ¿no? Que son más empresariales Sí. y psicológicamente más estables, por decirlo de algún modo. Pero ¿qué se le puede decir a alguien que no se siente donde está? Mira, probablemente lo primero que yo no haría es trabajar con un grupo, es decir, ahí justamente el grupo, digamos que bueno, el grupo es el que te influye, con lo cual tú no escucharías absolutamente nada, aunque te estuvieran dando hechos, datos, etcétera. Es un trabajo más individual y es un trabajo más de los líderes. Lo que se puede decir, si es que da lo mismo, cualquiera de estas creencias tiene una parte irracional y aunque tú las retes desde la parte racional, esas personas van a encontrar siempre una excusa irracional que les van a hacer seguir pensando como piensan. Por eso no es un tema de qué les dices, es un tema también, fíjate, de lo que hacen. Al final, que hagas un saqueo, Hmm. no estás trabajando a favor de la no violencia de los policías, no, estás Claro, saqueando, estás robando. Es una excusa, con lo cual sí, es un trabajo más desde los líderes y es un sí. trabajo más desde los políticos franceses de cara a conseguir planes para que todos esos jóvenes, que la mayoría son jóvenes, puedan ver que tienen un futuro, que tienen posibilidades, lo cual ahora no lo ven. Entonces, Sí, claro, su idea es, no, no pertenezco, estoy claro. desarraigado. Es más de control de orden público que de otra cosa. Y me parece muy inteligente lo que has dicho. Dice, justamente es el grupo el que ha producido esto. No hay, No, la solución no va a venir por el grupo, al contrario, hay que dividirlos, ¿no? Hay que hablar. No, más que dividirlos, hay que ir a sus individualizar. ascendentes. Mm, La ascendencia de los líderes es la clave y tienes que ganarte a los líderes y darles opciones y que ellos lo trasladen, porque a ellos sí les van a escuchar. Pero si no haces planes, ellos van a seguir pensando que son una parte baja y mm. claro, como parte baja y un estrato apartado de la sociedad, pues lo único que pueden hacer es una especie de revolución y de, pues eso, de utilizar la violencia para que se les escuche, lo cual al final nunca llega a ningún sitio. Querido José Miguel Sánchez, como siempre, un placer. Queríamos hoy hablar de este problema desde el punto de vista de un psicólogo motivacional como eres tú y sobre todo una persona que tienes mucha experiencia, que viajas, que conoces y a mí me encanta aquel que decía, dice, el problema de los nacionalismos es viajar poco, decían. Ujú. Mm, Y además yo sigo creyendo en el ser humano y por eso te decía, uno a uno, cualquiera de estos chavales, seguro que se puede hablar con ellos, que se puede
que se puede negociar, que se puede conversar. Cuando el grupo es el que manda, ahí ya no, ahí ya hay irracionalidad, pero les pasa a ellos y nos pasaría a cualquiera de nosotros. José Miguel, un abrazo fortísimo. Gracias por estar en Onda Cero Madrid Sur con nosotros. Muchas gracias, buenos días a los dos.